Toro Beefmaster, ¿cuántas vacas puede preñar? Frecuentemente los productores ganaderos se realizan la interrogante de cuántas vacas puede ser capaz de preñar un toro, dependiendo de la categoría y raza del animal. ¿Existe un número específico? Realmente la respuesta a esta interrogante va a depender de la categoría del toro, pues un toro experimentado, de más de 2 años de edad, que cuente con un examen de aptitud para la reproducción, puede ser capaz de servir con facilidad a 30 vacas, en temporadas de 60 a 70 días. En toros sin experiencia cambia la situación, pues toros menores de 2 años no son capaces de preñar a muchas vacas a la vez y deben estar expuestos a 14 a 20 vacas o novillas en una temporada de producción, en periodos de 60 a 70 días. En la ganadería, los productores manejan una regla que dice que un toro es capaz de preñar a tantas vacas como su edad en meses, es decir, un toro de 15 meses de edad puede preñar a 15 vacas en una temporada de producción, siempre en periodos de 60 a 70 días. Hay registros de toros con experiencia que cuentan con examen de aptitud reproductiva, capaces de preñar hasta 60 vacas en la misma temporada y mismo periodo. Generalmente, los productores utilizan un toro por cada 30 vacas, logrando preñeces muy exitosas, con un mayor porcentaje de preñeces efectivas. Cuando en el hato se cuenta con un toro eficiente, se logran preñeces efectivas en la mayoría de las vacas y novillas, y las que no logran quedar preñadas es porque pueden estar presentando algún tipo de patología reproductiva o enfermedad. En el caso de la raza vacuna Beefmaster, la filosofía de estos ejemplares es que cada vaca Beefmaster es capaz de brindar un ternero por año. Antes de dar inicio a un programa de reproducción en el hato ganadero, se deben realizar exámenes, tanto de las vacas como de los toros, pues cuando no se da la preñez de forma efectiva, en veces puede ser también culpa del toro y no de la vaca o novilla. Los productores y comercializadores de la raza Beefmaster están casi obligados a realizar una evaluación reproductiva de cada toro que comercializan, con lo que se puede identificar toros no fértiles y que pueden afectar el éxito de cualquier hato ganadero. Generalmente, la evaluación reproductiva se realiza en los toros a los 14 o 15 meses de edad. Otro punto es que esta evaluación no se debe realizar una sola vez, ya que hay factores que son capaces de afectar el tema de reproducción de los toros, por lo que se tiene que realizar de forma constante para confirmar si el toro está realizando el trabajo de la forma correcta. Podemos concluir que no todos los toros son para todo tipo de vacas. Para vacas jóvenes, se recomienda utilizar toros de una edad similar y que no pesen tanto, pues pueden llegar a quebrar a las novillas o vacas.